Y bueno, ella realizó estudios de licenciatura en restauración de bienes muebles en el CRIM de 1982 a 1987. Desde entonces ha trabajado principalmente en el estado de Oaxaca. Algunos de estos trabajos son en el ámbito prehispánico, la restauración de pintura mural de las tumbas 104 y 105 de Monte Albán y su monitoreo después del temblor de 1999. Personajes realizados en estuco de distintas tumbas del Lamilletco. En Atzompa, la restauración de las urnas policromadas del señor Ocho Temblor y su acompañante. En el ámbito colonial, pinturas y esculturas de la Catedral de Oaxaca, incluyendo 12 pinturas de los apóstoles atribuidos a Miguel Cabrera, San Bartolomé de Joseph Palacios y una pintura de San Sebastián de Andrés de la Concha. En la Basílica de la Soledad, la colección de 250 exvotos de los siglos XVII y XVIII. También participó en la restauración del órgano tubular y otras pinturas. En el templo de Yanguitán, restauración de los 2 retablos. En el templo de Tlacochahuaya, restauración de 7 retablos, pinturas, esculturas sueltas, la pintura mural, el órgano tubular, el púlpito, fachadas del templo, entre otros trabajos. En contemporáneo ha trabajado obras de diversos artistas como Francisco Toledo, Rufino Tamayo, Siqueiros, Sergio Hernández, Alejandro Santiago, Rodolfo Morales, entre otros. Y bueno, la ponencia que hoy nos va a presentar es la contextualización del órgano de Tlacochahuaya, brinda nuevos datos y pues les pido un aplauso para ella. Buenos días. Bueno, es un gusto para mí estar aquí. Me da mucho gusto que se hagan estos coloquios, son realmente siempre muy enriquecedores, ¿no? Y agradecer a las organizadoras, porque pues no es nada fácil, ¿verdad? Bueno, mi plática el protagonista va a ser el órgano de Tlacochahuaya, ahí lo están viendo, y quiero hablar de la importancia que tiene ver el instrumento no como algo aislado, ¿no? Tiene que verse en su contexto. Es bien importante considerar en dónde se encuentra y bueno, relacionarlo también con lo que está pasando en el momento, con otros órganos, pero siempre como contextualizar. Bueno, mi plática es más o menos sobre esto, ¿no? Lo que está pasando alrededor y también considerando que sí nos dice mucho la obra al verla físicamente, pero también necesitamos siempre los datos duros, los datos de archivos, y ante la falta muchas veces de esta información o que tenemos muy limitado, pues es todavía más importante relacionar, triangular información y bueno, en eso más o menos es lo que les voy a platicar, ¿no? Unas experiencias en mi trabajo durante tanto tiempo en este lugar, no de corrido, pero sí muchos años. Bueno, para los que no conocen, Tlacochahuaya se encuentra en el estado de Oaxaca. El pueblo está como a 22 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, hacia el istmo de Tehuantepec. Aquí les menciono también, bueno, pongo en el mapa Macuilxóchitl, que está del otro lado de la carretera, Papalutla, porque más adelante vienen en un planito antiguo, ¿no? También vemos de este lado, bueno, es una foto aérea del convento, de la iglesia, que también es muy raro, que está por la parte posterior, el conventito. Es un poco raro, normalmente están a los lados, ¿no? También, bueno, luego ya es la iglesia de Tlacochahuaya como es ahorita. ¿Está bien? ¿Está enfocado, verdad? ¿El apuntador? No, se ve bien, yo soy la que no veo bien. Bueno, es una Tlacochahuaya, bueno, en el coro de la iglesia es donde tenemos el órgano, ¿no? Bueno, aquí está, este documento es de un archivo del alcalde de ahí de Tlacochahuaya, donde está la iglesia, ya así como la vemos actualmente con sus cúpulas, sus torres. Es un documento del siglo XIX, 1868, y también aparecen aquí, bueno, acá abajo Papalutla, está escrito al revés, y Macuilxóchitl, que les comentaba en este planito. Aquí está un detalle más cercano de la iglesia, pero que lo podemos ver que ya está, pues como, aunque es un dibujo así muy bonito, muy naif, es como lo tenemos ya actualmente el templo, ¿no? Pueden comparar ahorita como ya es lo que se tiene. Esa es la fachada lateral de la Virgen de Guadalupe y
la fachada principal, pero bueno, este es el convento, que es un pequeño convento que les contaba de la parte posterior. Esta iglesia bueno, se fundó a mediados del siglo XVI por los dominicos y es fundada como una casa de observancia. Es diferente a los grandes conventos que tenemos en la Mixteca. Este es un pequeño conventito que en el siglo XVI era pues dedicado a la meditación. Se supone que también era un pequeño templo, el cual ya no existe, y bueno, y el convento era de una sola planta, ¿no? En el siglo XVII cambia, en el siglo XVII ya cambia, ya vamos a verlo, pues como lo veíamos hace rato, ¿no? La iglesia, lo que vemos actualmente, corresponde al siglo XVII y principios del siglo XVIII. Pero ya es muy diferente, bueno, ya no tiene nada de austera como lo describen las crónicas, ¿no? del siglo XVII todavía. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar este órgano hace 24 años, ya hace un tiempecillo, y se encontraba en muy malas condiciones, ¿no? Está en el coro y el coro no tenía ventana, entonces después de la restauración hicimos la ventana, pero cuando llovía entraba pues la brisa así, pues con singular alegría y mojaba el órgano, ¿no? Y las flautas, todo el órgano también estaba pues lleno de excremento de pájaros y pues muchos faltantes, ¿no? También así, en cuanto al instrumento, no estoy segura bien de la parte interna, pero sí parece que faltaban como la mitad de las flautas, ¿no? Son algunos detalles como para ver la técnica de... Es un órgano que está pintado al temple y tiene también dorados, plateados, y tiene mucho en la decoración de corladuras, que esta técnica también es muy común en retablos y otras cosas del templo, ¿no? Bueno, son detalles de las flautas decoradas, como toda la integración del órgano, bueno, la pintura, la decoración, pues está perfectamente integrada con todo el conjunto, con la pintura mural. Bueno, son unos detalles de las diferentes partes del órgano. Nada más como para mostrar, ¿no? Algunos detallitos, el mueble con sus flautas y las decoraciones, ¿no? Todo el decorado, ¿no? Ya con la pintura mural también, perdón, la pintura de la caja. Bueno, también lo interesante de esto es que después de que restauré el órgano, seguí trabajando en Tlacochahuaya por periodos, ¿no? Pero pues constantemente. Entonces tuve pues, muchos proyectos, trabajé en los retablos, el púlpito, en muchas pinturas, esculturas, y también la arquitectura cuando se trabajó la pintura mural, se trabajaron los techos, ¿no? Aquí unos ejemplos de los trabajos de la pintura mural. Y bueno, también esta oportunidad de trabajar tanto tiempo con el edificio y con todo lo que hay ahí, pues te da como estar tan de cerca con las obras, es como una gran oportunidad también para estudiarlas, para analizarlas más, y también la confianza que ya había en el pueblo. Cuando se hace este proyecto, el último, que es de la pintura mural, que fue pues un proyecto muy grande de 5 años, pues se nos dio, ahora sí que nos dieron así toda la oportunidad a la gente del pueblo para entrar a todos sus archivos, y había más recursos en este proyecto, y pues yo también como quise aprovechar esta parte de la cuestión interdisciplinaria y poder sacar la mayor información posible al respecto, ¿no? Entonces trabajaron arquitectos, restauradores, participaron químicos en la identificación de materiales, tenía historiadoras en la parte de los archivos, estuvo una chica trabajando más o menos como durante 2 años, que fue muy bueno porque ahora sí que barrió todo lo que se podía para encontrar algo, no solo del templo, sino pues todo lo que había dentro,
Y yo también así ya quería como aprovechar para, pues, si había información de, pues, de otros pintores, pues, lo que pudiéramos aprovechar en este estudio de archivos, ¿no? Entonces se trabajaron en los archivos municipales de Tlacochahuaya, el del alcalde, el archivo parroquial del templo, también en el archivo parroquial de Tlacolula, en el de la arquidiócesis de Oaxaca, el de notarías, se trabajó también en el de aquí, en el Archivo General de la Nación, también en el de los dominicos de Querétaro, y todo como, bueno, en la búsqueda principalmente de Tlacochahuaya, ¿no? Pero bueno, aprovechando para contextualizar todo lo que pudiéramos, ¿no? Pero bueno, aquí en esta foto pueden ver cómo hay una integración estética de todo el conjunto, ¿no? Con la pintura mural. Entonces, bueno, desde los retablos que están enmarcados con pintura mural, también el púlpito, bueno, ahí arriba está el órgano, el barandal y y hay un fascistol muy bonito ahí en la parte de arriba, que estas tres piezas del púlpito, el barandal y el fascistol, tienen una técnica muy bonita, es un taraseado que se hacía en Villalta, en la sierra en Oaxaca, pero bueno, en esta información que nos arrojan los archivos, nos da así como pues luces y preguntas y nos surgen así como dudas en cuanto a temporalidades, ¿no? Porque en la fachada de la iglesia aparece siempre una fecha de 1737 que se ha tomado como base para muchas cosas, pensando que era la época en que se hizo el coro y que se hicieron las cúpulas. Pero durante estos trabajos nos encontramos en los archivos y en la fachada a la hora de restaurarla y acercarlas una fecha de 1702, lo que nos avienta para atrás 35 años y nos abre así como que un montón de dudas, porque ya estaba el coro en esa época y nos cambia los tiempos, ¿no? Simplemente lo de los taraseados, estos tres muebles que les comento. Hay un libro ¿cómo se llama?, del Museo Franz Mayer, donde ya mencionan a estos tres objetos, entre otras muchas cosas, y la técnica del taraseado de Villalta. Entonces, a estos los fechan en la tercera década del 18, pensando un poco en esta fecha, ¿no? Pero aparece en los archivos, nos encontramos con un documento muy padre, muy maravilloso, donde nos habla de que el púlpito se hizo desde 1675, ¿no? Entonces, bueno, de repente me deja así como pensando, bueno, ya estaba, el púlpito estaba en esa época, tal vez estaba también ya el órgano, el barandal y el fascistol, o tal vez los hicieron un poco después, quién sabe, ¿no? Los mandaron a hacer después, pero es súper interesante que ya desde 1675 ya están pagando por el púlpito, que es idéntico a las otras dos piezas, ¿no? Bueno, aquí el órgano, bueno, aquí les quería mostrar un poco de el órgano de Tlacochahuaya, que pues es parte de la escuela oaxaqueña, que tienen características, bueno, comparten características así muy particulares todos estos órganos, que son las caderas, las cajas muy decoradas y las flautas completamente pintadas, ¿no? Bueno, en la parte instrumental no sé exactamente, yo no sé bien cuáles son sus características, pero creo que mantienen la construcción, la parte durante mucho tiempo, ¿no? No estoy muy segura, creo que no hay grandes cambios, incluso en el 19, nada más se hacen así como reparaciones y cosas, pero no hay como grandes transformaciones en el instrumento. Pero no sé, bueno, ahí ya al ratito me dicen, ¿no? Pero bueno, en la parte física, en la parte de las cajas, bueno, aquí por ejemplo, el órgano de Tlacochahuaya se ve claramente que tiene dos etapas, ¿no? No se sabe cuándo se hizo cuándo se construyó, que era algo que también queríamos encontrar, cuándo se construyó, quién lo hizo,
pues más información de todo esto, pero sí se puede ver que la parte alta del mueble es diferente, es idéntica al de Sautla y a los dos que están arriba de él, ¿no? Y eso sí tienen fechas de construcción. Y creo que no hay tampoco mucha variedad, son de 1726, 1729, y el de Tlacochahuaya no se sabe cuándo se hizo, no encontramos nada de información del siglo XVIII. Desgraciadamente el siglo XVIII estaba muy perdido en los archivos. El XVII sí encontramos cosas maravillosas que nos dieron así mucha información así puntual de la construcción del templo y cosas que estaban pasando dentro, pero el 18 nada, que es cuando pues, se supone que pudo haberse hecho, ¿no? Y en el 19 ya nuevamente volvemos a encontrar reparaciones, ¿no? Pero bueno, este órgano de la Soledad de 1686, creo que no varían tanto, ¿no? En esta sí tienen algunas cosas, pero conservan las mismas cajas, o sea, no hay tampoco grandes cambios en la parte de la decoración. También la parte, casi todos tienen la pintura verde enmarcada con negros, tienen dorados en la parte alta, y bueno, el de Tlacochahuaya, toda la parte baja es idéntica a la pintura mural del templo, ¿no? Eso también me hace pensar mucho quién lo hizo, pensando en lo que decía Daniel hace ratito, ¿no? De los mismos que construyen algo dentro, un retablo, o que están pintando la pintura mural, podrían pasarse también al órgano, o simplemente, bueno, ya estaba la pintura y lo hicieron como era la pintura. Pero bueno, son preguntas que van surgiendo. Bueno, aquí en la fachada está la fecha de 1737, que es la que siempre todo el mundo veía. Pero cuando lo restauramos empezaron a hacer calas y encontramos esa de 1702. Que sí, entonces es un momento dentro de esta gran reconstrucción que tuvo el templo de 1671 a 1702, que se hacen un montón de cosas, ¿no? Entonces encontramos documentos donde en el archivo del alcalde de 1670, donde los alcaldes del pueblo van a pedirle al virrey que les autorice la reconstrucción de su templo que estaba a punto de caerse, y les concede que 1/3 del tributo lo destinen a la reconstrucción, y también les perdona otras cosas, ¿no? Entonces, hay otros documentos que hablan de esto, pero bueno, cómo fue avanzando, qué cosas se hicieron en qué momento, y cómo hasta 1702 ya tenemos la pintura en la fachada, el año de la fachada, ¿no? Entonces, bueno, encontramos en el palacio, en el archivo municipal, unos documentos en zapoteco, increíbles la verdad, de 1675, que nos hablan de cosas muy importantes, bueno, de cosas que se están haciendo. Son libros de cuentas donde hablan de qué se le pagó al fulano, al maestro albañil que venía de Santana del Valle, tanto por hacer tal cosa, ¿no? O que se pagaron las rejas de la sacristía, que son de hierro forjado, pero bueno, ya nos encontramos el dato, cuánto costó, en qué año se hizo. Pero todo este contexto también nos ayuda, que bueno, es parte de donde están los órganos, y creo que es bien importante estudiarlo también. Este documento en zapoteco, aquí dándole importancia al trabajo interdisciplinario, para esto nos ayudó una señora, que es una señora de Yalala, Juana, para traducirlo. Ella nos ayuda en muchas cosas, pero hace traducciones del zapoteco antiguo, que es diferente al que se habla ahorita, o sea, todavía más complicado, pero bueno, después de que se traduce, pues teníamos las dos como muchas dudas, ¿no? Entonces nos reunimos una vez con Ángeles Romero Fritzi, una historiadora, para comentarlo, a ver qué opinaba ella del documento, porque yo tenía una duda había un costo que decía, se dieron 117 pesos por el pago de un palo de predicación, así lo tradujo Juana, y no sabíamos a qué se refería. Y yo decía, bueno, si costó tanto, ¿qué es, no? Entonces ya
entre las tres y viendo, y Juana de repente dice, bueno, pues en mi pueblo todavía a donde se sube el padre a dar el sermón se le llama palo de sermón, entonces pues es el púlpito. Entonces es cuando nos damos cuenta que el púlpito, que es de la técnica de Villalta, igual al fascistol de Albarandal, se hizo en 1675. Entonces, bueno, si ya había un fascistol en el coro en esa época, pues no sé si qué clase, tal vez habría ya un instrumento o no sé, ¿no? Pero bueno, surgen así como preguntas. Este es el documento zapoteco, que además está muy complicado escribirlo. Ahí hay una traducción, ¿no? Hasta abajo está donde dice que costó 117 pesos, ¿no? Pero ese es... Se los iba a leer, pero no me van a entender, así que... Bueno, ese es unos detalles del púlpito, que es muy bonito. Todavía la iglesia era dominica, se seculariza ya hasta muy tarde en el siglo XVIII, en 1781, pero en esta época, bueno, aquí todavía es dominica y ahí está el perro con la tea y está Santo Domingo, pero la técnica esta del taraseado que es de Villalta, ¿no? Ahí se hacía. Entonces, pues hay también una relación con gente de Villalta, ¿no? Aquí están, bueno, es la cruz, es una cruz que está ahí en el barandal, una calavera que tiene ahí, y bueno, detalles para que vean la técnica, ¿no? La técnica del taraseado. Es un detalle de esa técnica del fascistol. Bueno, este mueble, no sé cuántos habrá, pero me comentaba un amigo Rodis, que ha trabajado mucho en esto también, pues que él no ha visto ahí en el estado de Oaxaca más muebles como este, dentro del templo todavía, ¿no? Los fascistoles. Sí hay en otros lugares, pero pues ya no, sí hubo, ya no se conservan, pero bueno, creo que también nos puede como poner a pensar si ya había este fascistol, probablemente desde finales del 17, no sé, o sea, no sé, igual hay otros músicos, pero tal vez no necesariamente ya un órgano, no tengo idea si solo se usaban cuando ya estaba un órgano, ¿no? Pero bueno, son dudas que van surgiendo. Y bueno, como les decía, para el siglo XVIII, desgraciadamente, ni un solo documento se encontró del órgano, ¿no? Pero ya en el siglo XIX sí encontramos algunas cosillas. Bueno, todavía en el siglo XVI, como les comentaba, también es interesante ver cómo, así en los datos que aparecen, ¿no? También en zapoteco, el retablo principal se está pagando con 1,200 pesos, ¿no? El retablo principal, pero ya estamos hablando de 1675 todavía, eso es muy temprano, ¿no? Para lo que se había pensado. Y el retablo de la Virgen de Guadalupe, 1689, ese todo lo tiene ahí, está firmado y lo tiene. También encontramos en 1685, ya se paga a un pintor por estar pintando la Capilla Mayor, o sea, ya estamos con la pintura mural desde 1685. Entonces, bueno, es interesante, puede ser, no sé, el órgano también tiene cuando se hace ¿cómo se llama? Esta intervención de hacerlo de un órgano de mesa, a hacerle la parte baja y hacerlo un poco más grande, se encontró una flauta que estaba cincelada a una fecha de 1865, ajá. Y bueno, esto también como que se decía que bueno, en este momento el órgano probablemente estuvo abajo en el templo, se hace el coro y el órgano ya en esta fecha, que es cuando pues está la flauta cincelada, se sube al coro, ¿no? Pero bueno, exactamente ahora ya no sabemos bien qué pasó, si ya estaba arriba, cómo era el órgano, o desde cuándo estaba ahí ya el órgano. Y bueno, ya regresando aquí a la foto, en 1800, bueno, ya en el siglo XIX encontramos
sobre todo en el archivo parroquial de Tlacochahuaya encontramos muchos datos, bueno, pequeños datos más bien, porque nada más nos hablan de composturas, pero no sabemos quién las hizo exactamente, qué fue, pero bueno, también habla de su uso continuo y de tampoco, yo creo que grandes transformaciones, ¿no? Por los costos de los trabajos, aunque por ejemplo, el primero que encontramos, que bueno, este es un recibo del padre que se le dan 40 pesos, pero de 1805, pero el órgano queda restaurado en 1806 y dice, quedó compuesto el órgano, costó 135 pesos y los mayordomos Tomás Cabrera y Pascual Bernal mantuvieron al maestro organista y a su familia por un año, dice, y el padre dio 25 pesos y los demás gastos salieron del producto de los fondos de 100 cabezas de ganado ovejuno y tierras consignadas por el común, ¿no? Entonces, y así, ¿no? De dónde salió el dinero de tal cofradía y cuánto se dio. Luego hay otro de 1820, 6 pesos para la compostura del órgano, ¿no? Luego en el 37, igual, pero dice 7 reales de baldes para componer los fuelles del órgano y 1 peso pagado al maestro Juan Pío, de un libro de cofradías. No sé si el maestro Juan Pío sería el organero, sería un organista, o si será algún organero. Yo no lo había oído, más para esta fecha había oído a Pedro Nibra y a Torres, que eran los que estaban trabajando más en Oaxaca, pero bueno, a él no lo había oído. No sé si es un organista, no sé, Ed, si tú lo has visto como organista o como organero, ¿no? Bueno, luego también hay otra intervención en el 39, igual, ¿no? Para la compostura, 7 pesos para la compostura del órgano. Después hay otra en 1867, donde se cambian, dice, se arreglan 7 misturas y se hizo un teclado nuevo y fuelles. Bueno, el teclado, pues ya sabemos que no es el original también, ¿verdad? Y este mismo dato que se encontró en los archivos parroquiales, este mismo dato se encuentra en la arquidiócesis de Oaxaca, en otra caja, ¿no? Y ahí nada más dice, se compone el órgano de Tlacochahuaya, cuesta 100 pesos, cantidad de la cofradía del Señor de las Peñas. Pero en el anterior no teníamos el costo, pero sí sabíamos qué se le hizo. Entonces, bueno, así también, triangulando la información, pues podemos irlo complementando, ¿no? Y otra para 1877, dice, se reponen las flautas con un costo de 14 pesos, en 1877. Bueno, no sé qué tanto se puede aportar, pero en estas creo que cualquier dato puede ser muy importante para ir armando la historia del instrumento. Y bueno, yo quiero insistir aquí de veras de abordar el estudio de los órganos de una manera interdisciplinaria, aunque se repita y se repita, creo que es algo fundamental, porque los restauradores no tenemos toda esa formación que tienen los organeros, ¿no? O los músicos. Entonces creo que sí, no podemos trabajar de manera aislada, y también tenerlo con el contexto donde se encuentran es bien importante, ¿no? Nos puede dar como... A veces no encontramos un dato exacto como de ninguna de las cosas que tenemos en el coro, pero bueno, pues nos encontramos con el recibo del púlpito, que es igual, ¿no? Es de la misma técnica. Entonces, bueno, nos va arrojando pequeños datos que nos hacen pues hacernos más preguntas. Y bueno, buscando así la información de qué otras cosas nos encontrábamos, me encontré con un dato de un padre que pone en 1690, habla de un órgano, habla en la iglesia de Macuiltepec, en Ixtepeji, que nunca lo encontré, la verdad no sé dónde queda, pero pues es en el estado de Oaxaca, un órgano de 1696, que habla el padre de una iglesia muy bonita con sus retablos y su órgano, y un organito muy bonito, ¿no? Pero bueno, hasta donde yo veo, ese no está registrado, por ejemplo, todavía. Quién sabe si exista o no, ¿no? Pero estamos hablando que es pues de los primeros órganos, como el de
el de la Soledad, que es de 1686, este es 4 años después. No encontré el pueblo en Google, pero bueno, tal vez yo pensé, ese Macuiltepec probablemente sea Macuilxóchitl, el pueblo que está del otro lado de Tlacochahuaya, del otro lado de la carretera, no sé, hay que buscarle, pero sí aparecen así como datos, ¿no? Aparece Pedro Nibra haciendo el retablo de Jalatlaco, ¿no? En 1877, así como que aparecen siempre datos que creo que también es importante que compartamos la información o de alguna manera para que se vaya haciendo como un registro más completo de todo, ¿no? Y pues ya, eso es todo. Bueno, si hay preguntas, comentarios. Jimena. Ya ni pasé los otros, se me pasó. Sí, serán unos documentos, ¿no? En la hoja donde se describe todo el rollo de 1806 de la compostura, ¿no? Está. Sí. El problema de veras que los archivos están muy saqueados, están incompletos o muy deteriorados. Entonces, cada documento que encontremos pues es muy valioso, ¿no? O el encontrar un documento en el archivo de Tlacochahuaya, otro, por ejemplo, en el archivo del alcalde que se encuentra el documento que se les permite a los del pueblo reconstruir su templo y se los autoriza el virrey de Mancera, aparece también en el Archivo General de la Nación, de otra versión, ¿no? Pero esa relación de los documentos es muy rica, ¿no? Sí, gracias. Mira, ya muchas felicidades. Una pregunta. Algunos de nosotros, y que ya hemos platicado de esto, nos hemos encontrado que en los documentos la palabra repuesto puede decir que lo repararon o que lo compraron y lo adaptaron, o sea, que lo repusieron como actualmente se entiende lo que es repuesto. En la mayoría de los casos, a mí me ha tocado que repuesto quiere decir que lo reparan. Ahora que tú hablabas, por ejemplo, de que repusieron las flautas por 70 y tantos pesos, no sé. Ajá. En tu experiencia, ¿a qué se refiere? ¿A que los sustituyen o a que las arreglan? Mira, en esa parte sí te soy sincera, yo no sé bien. Cuando el órgano se restauró, o sea, yo me dediqué únicamente a la caja, ¿no? Y la parte interna, que es donde pudo, que era Susan Tatasha la que lo restauró, probablemente darse cuenta de alguna de estas cosas, ¿no? De diferencias entre las flautas o algo. Bueno, en cuanto a esa parte física, que no sé la verdad, pero pues no, de los archivos tampoco te sé decir cómo se podría interpretar. Pero lo que a mí me llama la atención es el costo también. Cuando son cosas muy pequeñas, pues yo creo que simplemente son algunas pequeñas reparaciones, ¿no? Como 14 pesos o como 6 pesos, 7 pesos. Probablemente de la que se registra más, que son 100 pesos en la de 1806, no sé, ahí que no dice qué se hizo, pero ahí probablemente, y estuvo el organista todo un año mantenido en Tlacochahuaya, pues ahí probablemente la intervención sí fue mayor, pero las otras creo que son más pequeñas, ¿no? Como composturas, y bueno, sí, la otra que se cambió el teclado y los fuelles, pues yo creo que esa también, eso también puede ser que sí se cambió, ¿no? No sé. Okay, gracias. También felicito yo creo que estoy completamente de acuerdo que es muy importante encontrar todos los datos que podamos, así empezamos. Yo creo que estás hablando de lo difícil que es de entender los documentos o analizarlos, sí, o juntarlos. Yo creo que las personas que trabajan mucho en los documentos saben que pueden ser muy frustrantes, pues parece que nunca aportan la información que realmente quieres saber. A veces son
se contradicen o no sé, hasta pues es algo muy frustrante. Pero como dices, es sumamente importante para juntar los documentos y empezar a ver. Yo quería comentar solamente que es importante estar pendiente, es muy importante para tener cuidado con eso de las fechas de los órganos. Por ejemplo, para decir que el órgano de la Soledad es de 1686, yo no sé, ahora pues no tengo mucho contacto con el yo no sé exactamente en qué se pasa eso. Yo sé que aparece una fecha, pues parece ser 1686 en la caja. No sé si es en base de eso. Pues yo voy a hablar un poco de la orden de la catedral que fechan en 1712. Pues solamente porque aparece una fecha en un órgano no quiere decir que el órgano todavía es de esa fecha o que realmente en ese momento tampoco era de esa fecha. Solamente pues señala un momento en la historia del órgano, ¿no? Entonces, es muy difícil saber qué significado tiene, ¿no? Sí. Una fecha así. Entonces, es mi comentario. Sí, fíjate que yo también tenía la duda cuando veía las fechas que se le ponen a los órganos del yoyo, que de ahí los tomé, bueno, que los tiene registrados. De hecho, fui a platicar con Rodis a decirle, bueno, a ver, dime, ¿en qué se basan? O sea, entonces, porque yo decía, bueno, ¿por qué dicen, por ejemplo, el de Tlaco 1700, antes de 1730, 35? Entonces, bueno, me dice, bueno, pues es que los que realmente están fechados son porque tienen la fecha cincelada normalmente en la flauta de la fachada, en la más grande, o Sí. en una parte del teclado, ¿no? Y bueno, hay unos que sí se han encontrado sus fechas y que al parecer esas son los que tienen su fecha así como ya muy exacta. Y otros, pues por comparación con los demás, dicen, bueno, pues puede ser más o menos de tal fecha, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque como tú lo dices, ¿no? No puede ser exacto. Claro, si está cincelada, pues ahí sí creo que no hay duda, pero de los otros, pues hay mucha especulación también, ¿no? Y eso de Quiatón ¿Y Sautla? Saula, pues sí, Tlacochoaya sí tiene una relación en términos de su fachada y caja, pero existen elementos constructivos muy importantes que son distintos entre los órganos. Okay. Entonces la ubicación del secreto y la acción de las fecas es distinto. Entonces habría que ver eso, pues todavía a lo mejor son de la misma escuela, pero con una construcción distinta, pero eso no sabemos muy bien. Entonces, en eso de establecer vínculos, sí, pero con mucho cuidado. Sí, ahí en la parte de arriba y la de abajo, sí, cuando se restauró, yo me acuerdo, bueno, tienen todavía los huecos estos de los registros en la parte lateral, y de hecho tenía un registro de pajaritos que lo tenía sellado, tenía un pedacito de madera y bueno, se selló desde hace mucho porque incluso estaba tallado y estaba pintado y decorado con coladuras, y en la restauración pues lo activaron nuevamente, ¿no? Quitaron ese pedacito y lo volvieron a hacer funcionar, que de hecho eso nos dio problemas a la caja porque tuve que restaurarlo después de unos años porque del otro lado de donde está el registro de pajaritos que funciona con agua, se empezó a caer la pintura. Entonces, bueno, aquí había un problema de humedad que hacía que se desprendiera la capa pictórica del otro lado del registro de pajaritos que se volvió a habilitar después de no sé cuántos años, ¿no? Bueno, primero que nada, un gusto volver a verte y felicidades. Gracias. Un trabajo siempre muy interesante. Bueno, sobre las fechas,
creo que, bueno, no solo las de los órganos, también las que comentabas de las capillas, pero en este caso del templo, siempre hay que tener consideraciones, porque muchas veces, o sea, sí son verídicas, pero en ocasiones son falsos voluntarios, o sea, la gente pretendía hacer más antiguo cierto espacio y le ponen la fecha previa, entonces ahí sí el manejo de documentos y de actas y de archivos, sobre todo los que puedan encontrar sobre las advocaciones, son muy importantes, y muchas veces también se van cada modificación se aplica a una nueva fecha que se inscribe y o cuando se hace un cambio de advocación o de modificación de párrocos, etc. Entonces en el templo podría ser eso. Y respecto a los órganos, lo que comentaba él es muy cierto, pero aparte de eso también tenemos que tener en consideración que muchas de las flautas y muchos muebles van a venir de un producto de reutilización. En algo de lo que yo he trabajado he encontrado fechaciones previas y tal vez es posible que algunas de las flautas junto con los documentos, como manejan algunos de los artículos Daniel, venían ya de España desde el principio, que esto está en muchísimas de las crónicas. Entonces en las crónicas se habla de que llegan los instrumentos antiguos y a partir de esos instrumentos antiguos se va a, algunos sufren naufragios, algunos sufren problemáticas en la llegada y esos se reutilizan, algunos ya vienen fechados y tal vez no es que se haya construido un órgano aquí, no lo sabemos todavía, hay que buscar mucho en archivo, pero muchos de los datos son porque están registrados en el mueble o en las flautas, pero son de utilizaciones. Bueno, si no hay alguien más, yo tengo 3 preguntas para ti. La primera es, sí, cuando hicieron la restauración del mueble, tú ahorita comentabas, ¿no? Y haces la comparación con Sautla, Quiatoni y Tlacochahuaya, independientemente de que técnicamente en el mecanismo del propio instrumento haya diferencias, las cajas ciertamente son muy parecidas, ¿no? Los 3 torres son muy semejantes. ¿Tú notaste si las tallas que hay arriba de Tlacochahuaya pudieran ser posteriores? Pues mira, es que no sé exactamente, no sé si pudieran ser posteriores. Yo había pensado que probablemente todos los decorados tallados pudieran ser posteriores, lo pensé, pero no tengo evidencias físicas. No sé, por ejemplo, lo que sí veo en el trabajo de las corladuras que tienen estos, que se repite mucho en otros retablos, ¿no? Por ejemplo, en el de la Virgen del Rosario se trabaja mucho con corladuras, en muchos retablos, como que es una técnica, pero ya sé que se utilizó en muchas partes, pero pensando también en que se hacen cosas como la pintura de la caja, que es igual a la pintura mural, o puede ser que también en ese momento igual se hacen como las coladuras de los retablos, ¿no? Iguales así, en rojos y verdes, pero claro. No sé, porque coladuras también aparecen, por ejemplo, en el de la Soledad, que por cierto creo que es importante mencionarlo, la restauración, bueno, el problema que dejaron las flautas blancas, ¿no? Que no tienen nada que ver con eso, que hace además que no... Sí, taparon toda la policromía. Pues ojalá, ¿no? Sí hay algunas partes donde sí se ve policromía, pero no sé si en todas las flautas Pues en el archivo ellos reportaban cuando se les hizo esa supervisión que por conservar la policromía de estos tubos habían metido una pintura, ¿no? Pero también tenemos otras dudas, ajá. El problema es que son corladuras, o sea, es súper difícil quitarle. Yo tengo fotos aquí. Yo tengo fotos, sí, también de partes donde se ve la pintura, las flores en las flautas, de algunos lugares de las flautas. Okay. Bueno, ahorita aprovechando lo que mencionas de las flautas, entonces también detectaste que son corladuras, o sea, si hay una hoja metálica. Hay plata y hay oro. Ajá, y hay oro. Hay las dos. Las dos cosas. Bueno, en estas, ¿cómo se llaman? En las flautas tienen plata, ¿no? Pero bueno, en toda la decoración de los decorados estos de los lados, sí, una parte es plata y otra parte es de oro, ¿no? Y encima de esto los verdes y los rojos. Claro. Pero como tal en el cuerpo donde aparecen las flores, ¿hay corladuras abajo? No. En la parte no hay nada de oro. Y bueno, a mí me llamaba mucho la atención porque ahora que fui, justo, bueno, como a ti te había contado lo de mi tesis, sí me puse a comparar las flores y me llama muchísimo la atención lo que tú mencionas, ¿no? Entre la pintura mural, incluso el retablo de la Virgen de Guadalupe,
Y digo, hay que hacer los estarcidos y demás para ver si hay una coherencia. Pero sí son muy semejantes. Y ahorita que tú nos dabas las fechas, pues es que todas están más o menos oscilando en lo mismo, ¿no? Sí, Digo, no sé si pudiera los ser últimos eso 30 muy- años, ¿no? Y después puede ser que otras intervenciones posteriores. Sí. Entonces, bueno, a mí por lo menos esa referencia ese dato me fue muy útil ahorita por lo que mencionas, porque entonces podríamos sí pensar que es más o menos una época, y a lo mejor ya comparando, ¿no? Que fueran muy similares, pues podría corresponder. Y la otra pregunta que hacía Jimena de las flautas, a mí también me llamó mucho atención los 14 pesos, de que pudieran haber sido en este momento, a lo mejor no totalmente rehechas, sino yo también sentí que era muy bajo el costo y a lo mejor pensar que fue ahí cuando se pintaron, pero bueno, ya es casi siglo XIX, ¿no? Sí, es 19. Pero bueno, sí, quién sabe. Ajá, sí, quién sabe. Sí, porque cuando bueno, Sí. según lo que he visto, cuando se pinta, o sea, cuando se decora, sí se habla de se pintó, ¿no? Sí. Entonces como que sí es muy, bueno, no sé, puede haber unas cosas que sí son claras y otras no en los archivos, ¿no? Claro. Sí, y bueno, yo he comparado también con el de Chiattoni, son los que más se parecen entre los diseños de las flores y los mascarones, a diferencia de Sautla, que son bien distintos, desde la paleta cromática hasta los propios diseños, ¿no? Habría que ver ahorita tú que mencionas que si hay nombres de pintores, a lo mejor checar si Chiattoni hay por ahí algún lado. Sin nombres de pintores de las cajas no encontré nada, no. De hecho, ni siquiera de la pintura mural que yo quería encontrar también, pero bueno, Sí. Nada más que se le pagó tanto, ¿no? Por pintar la capilla mayor. Pero también lo que, bueno, otra cosa, que ya desde antes, bueno, la iglesia también tiene varias intervenciones en la pintura mural, o sea, no lo que vemos es nada más de una época. Cuando restauré el retablo de la Virgen de Guadalupe, el más alto, y lo desmontamos, me encontré con que la parte baja de la cornisa, que ahorita está tapada, tenía pintura mural idéntica, nada más que no tenía los anaranjados, ¿no? O sea, era todo morados, los mismos colores, pero sin el naranja, ¿no? Que también eso nos ayuda. Y en la antesacristía, por ejemplo, nos encontramos a la hora de desencalar y sacar pintura mural, nos encontramos con que el techo era, los dibujos, la pintura venía inclinada, entonces la antesacristía tenía un techo inclinado. Entonces, bueno, todo eso te empieza como a plantear dudas cómo era, cómo se fue modificando y todo. Pero bueno, está bien. Interesante, pues también felicitarte porque tienes muchísimos datos.